Bien, buenos días. Tengan todos, todas. Reitero mi agradecimiento al presidente del Colegio San Luis, a sus directivos, a la doctora Fuensanta Medina, que me estuvo insistiendo mucho en venir a participar, y no porque yo no quisiera venir, sino porque generalmente las invitaciones que recibo a compartir mi experiencia tienen que ver con una parte operativa. Mi mayor experiencia en el servicio público tiene que ver con la operación policial. Y mi experiencia académica tiene que ver con la política criminal, es decir, la política pública relacionada con la seguridad. Cuando dialogamos por primera vez la doctora y yo sobre el concepto de seguridad humana, y desde luego uno lo trae inmerso prácticamente desde sus 25 años de trayectoria como concepto vivo, desde que lo acuña la Organización de las Naciones Unidas, desde entonces uno trata primero de resolver cuál es la dimensión exacta de la seguridad humana, y luego segundo, sobre todo en México, tratamos de resolver por qué está secuestrado el concepto como tal por el concepto de seguridad pública, ni siquiera por el de seguridad ciudadana. Es muy fácil, y más en mi perfil, muy fácil desviarse del concepto original de seguridad humana y pervertirlo al de la seguridad pública, que prácticamente ya es este último concepto anacrónico, viejo, inútil, pero vigente en México, vigente constitucionalmente, vigente en la última reforma constitucional de hace apenas unas cuantas semanas. Pero para el resto de América Latina, no, es seguridad, prácticamente es seguridad ciudadana. Entonces, es una particularidad que siempre sucede en México, el de definir, conceptualizar, ponerse a la vanguardia en algunas cuestiones, pero en nuestra materia difícilmente lo logramos. Le comentaba al presidente del colegio que todavía hoy en México se vuelve muy complicado las líneas de investigación en los centros de pensamiento sobre la materia de seguridad y sobre la seguridad humana y sobre la seguridad ciudadana y sobre la seguridad pública y todas las otras tantas seguridades que agrupan las dimensiones de la seguridad humana que ustedes conocen. Prácticamente estamos en pañales, teóricamente hablando, en la materia. Y eso complica porque cuando tenemos que estudiar el concepto tenemos que irnos a los postulados que emanan de la propia Organización de Naciones Unidas, tenemos que irnos a los conceptos españoles, a los argentinos, incluso a los costarricenses, pero difícilmente en México encontramos profundidad, amplitud, suma de conceptos que nos den riqueza. Apenas algunos, hoy que está en boga la Guardia Nacional, y espero nadie me pregunte de eso porque no quiero hablar de la Guardia Nacional, terminaría hablando de todos modos, aunque es un concepto constitucional viejísimo, traído a la modernidad por las reformas, aunque tiene esa antigüedad como concepto constitucional, no hay más que 2 libros en México, y nació con la Constitución del 57 como concepto. Eso sucede en nuestra materia. Entonces, generalmente tratamos de resolver temas de seguridad, conceptualmente hablando, dogmáticamente hablando, hay que irnos a los postulados generales, a los extranjeros. Ahora, cuando yo le tomo la palabra a la doctora y le digo, sí, quiero ir y sí, quiero platicar, a mí no me puede dejar de picar las ganas de hablar de uno de los elementos sustantivos que he venido estudiando en aulas en los últimos años. Desde mi tesis de maestría, que además agradezco que aquí esté uno de mis tutores y sinodales, el maestro Rubio, Patricio Rubio, gracias Pato. Te acordarás de aquellos debates sobre la teoría del miedo, porque en esencia hay un hilo conductor en todos aquellos conceptos que tienen que ver con la seguridad, incluyendo las 7 dimensiones que habla el concepto principal de la seguridad humana. La seguridad económica, la seguridad a la salud, sobre la salud, la seguridad alimentaria, todos ellos tienen un hilo conductor, tiene que ver con el miedo. Y me decía la doctora, el miedo, ese efecto subjetivo que tienen las personas, le digo, va más allá. Hoy va más allá. Seguramente algunos de ustedes habrán
leído, se habrán cruzado con alguno de los temas que tienen que ver con la teoría del miedo. Y entonces hoy yo le proponía, y es lo que me propongo hacer, es platicar, ni siquiera profundizar, pero sí a platicar sobre mi visión de seguridad humana frente al concepto o a la construcción del miedo, los efectos que hoy se están viviendo, la política pública frente a la construcción de esa seguridad humana, cómo avanza aparentemente, pero cómo retrocede por otro lado. Y espero, bueno, que esto que vamos a platicar hoy sea de utilidad. Para efectos de presentación, yo estaré tratando de compartir mis ideas por unos 30 o 40 minutos para que luego ustedes puedan compartir conmigo algunas dudas, cuestiones. Ya dije de la Guardia Nacional no quiero hablar, pero si eso me obligan, si la doctora me obliga, hablaré. En fin, es un poco el planteamiento de inicio. Entonces, ¿qué les quiero decir? Lo primero, como concepto de seguridad humana que ustedes conocen perfectamente bien, eleva la perspectiva de las políticas públicas a nivel nacional, a nivel internacional, para perseguir un fin mayor. Se pervierte en México con la seguridad pública, más se pervierte porque creemos que es la seguridad cotidiana, el del día a día, sí tiene que ver, pero no solo eso. Como concepto general de seguridad humana, estamos tratando de buscar el ideal de la convivencia de las personas en términos generales y no podríamos concebirlas si no pasa de por medio exactamente qué es lo que buscan las personas. Cuando yo me planteé esto de la seguridad humana, dije, ¿cómo será la seguridad humana en Finlandia, en Noruega, exactamente allá? ¿Cuál es el concepto allá de seguridad humana? Pues allá el alza constante de suicidios tiene que ver con otros miedos, otros temores y otros riesgos. ¿Qué genera que nosotros no lo veamos así? Porque nuestra condición en nuestro país es totalmente diferente. Esto hace que el concepto de seguridad humana esté en constante movimiento, en una visión. Por más que la Organización de Naciones Unidas intenta ponerle unas bases mínimas de debate, de conceptualización, que es algo que yo agradezco, que casi prácticamente es un debate que está en retroalimentación permanente. Hoy lo que se pone a consideración es dónde lo queremos y por qué queremos hablar de seguridad humana. Si el enfoque fuera estrictamente mexicano, inevitablemente tendríamos que hablar de la seguridad ciudadana, porque a la luz del concepto de seguridad humana no podemos dejar de lado que la primera pauta o una de sus primeras pautas es poner en el centro de la visión a la persona como tal. Y eso cambia todo, cambia ideológicamente, cambia políticamente. Hasta hace algunos años lo que estaba en el centro del debate eran las instituciones, era el Estado mismo. Hoy cambia. Hoy lo que se pone en el centro, como de manera esencial, es la persona como tal y sus necesidades primarias. Y sus necesidades primarias están entrelazadas. El hambre está entrelazada con el desempleo está trazado también frente a la salud frente al desarrollo personal y desde luego pasa y cruza por la seguridad de las personas como tal. Se vuelve un concepto integrador, universal. Aplica en México, aplica en todo el mundo. Hoy aplicaría prácticamente en todo el mundo. La clave de esto, y desde mi óptica, tiene que ver cómo se materializa esta nueva visión de seguridad humana en la política pública. Porque lo demás es concepto y es libro. La realidad se traduce a la política pública. Me da pena hablar un poco de temas mexicanos, voy a tomar algunos otros ejemplos, pero antes de llegar a los ejemplos, complementar esto en el sentido de qué origina o qué originó desde mi visión el refinamiento del concepto, porque también antes Naciones Unidas hablaba de la seguridad ciudadana. Imagínense cuántos años traemos de retraso en México. Hace 30 o 40 años ya hablaba de seguridad ciudadana, ya ponía en el centro del debate la seguridad personal a los ciudadanos y no a las instituciones, y desde entonces hace una evolución. Dice, esto es algo más
que esto es algo más que la simple seguridad de las personas. Esto va mucho más allá. En México, ¿qué es lo que hemos experimentado? Y lo voy a hablar de los últimos años. No hemos dejado de poner en el centro de atención el cuidado del Estado mexicano. Aunque la reforma al nuevo sistema de justicia penal, o el nuevo sistema de justicia penal, o el vigente sistema de justicia penal, lo que hace es eso, poner en medio y en el centro de la actividad judicial penal a las personas, pero no el resto de las instituciones. No el resto de las instituciones, ni tampoco las que tienen que ver con, hoy, por ejemplo, hoy en día hablamos de la universalidad de la salud, pero seguimos teniendo institutos diferentes, teniendo política pública diferente. Bueno, nomás hoy no tenemos dinero para medicamentos, pero la idea es que lo hubiera. Y pareciera que eso tan sencillo de los medicamentos, pues también tiene un buen propósito en teoría, eliminar corrupción, eliminar una serie de cosas que están de por medio a los que no llega al mayor número de ciudadanos. Pareciera que es un chispazo de decir mayor eficiencia administrativa, mejor ejercicio del recurso a mayores ciudadanos. Otra vez pensando en poner a los ciudadanos en el centro, en un camino largo, difícil, incluso hoy incomprendido. Es un ejemplo. En materia de desempleo estamos en una situación muy parecida, o de empleo, o de la seguridad en el empleo. Lo quiero traer a un ejemplo local. Cuando nosotros aplaudimos, festejamos que San Luis Potosí tiene una muy buena recepción de empresas de corte mundial y que se vienen a instalar a San Luis Potosí y que eso genera una ola de empleo y de desarrollo y de crecimiento, estamos hablando de seguridad humana, estamos hablando de la promoción para que llegue aquí desarrollo, crecimiento, mejor economía, empleo. Igual de empleo quiere decir mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Cuando se hace el análisis de exactamente cuánto gana un obrero en Alemania y gana un obrero tecnificado igual que el mexicano, la diferencia es abismal. O sea, mientras allá ganan entre 7 y 9 euros por hora, aquí ganan de 2 a 3 euros la jornada. El mundo está en una doble moral, ahorita voy a concluir en ese tema. Pero eso, a la luz de nuestro concepto hoy en análisis, a mí me lleva a reflexionar sobre todo esto. Efectivamente, estamos creciendo, tenemos una gran aportación, ¿quién podría criticarlo? Quizás nada más yo me atrevo, y muchos de ustedes, claro. Pero la crítica constructiva, objetiva es, si vinieran las plantas alemanas o americanas, o las italianas, que están alrededor de la zona industrial, bajo las reglas de contratación, de ingreso y de prestaciones de Europa o de Estados Unidos, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando del top del desarrollo humano y desde luego de la seguridad humana y de la justicia social, podría ser, para no irnos al camino otra vez de la justicia penal o algo así. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Entre mis conversaciones con la doctora Medina, nos hace falta mucho crecer, no, nos hace falta mucho, además de tener el conocimiento específico, conocer la realidad y dimensionarla, medirla y calcularla. Esto que les cuento de cuánto gana un obrero aquí, cuánto gana un obrero en Alemania, haciendo exactamente lo mismo, está estudiado, nomás que está estudiado en Europa. Por eso llegan aquí las plantas. Nosotros creo que lo debemos festejar, de no tener las plantas a tenerlas, pues las tenemos y hay gente que gana y hay que aplaudirlo sin lugar a dudas. En la lógica de lo que estamos planteando, tendríamos que también exigir condiciones similares a las de allá, aquí. Si habláramos del concepto de seguridad humana en Alemania, tienen saldadas muchas cuentas a favor, entre ellas la del empleo, la de la estabilidad económica, la tranquilidad social, no del todo la seguridad ciudadana, pero ahí van, avanzan bien. Y desde luego han asumido el concepto a nivel de Europa
desde esa óptica, desde la raíz, desde el crecimiento económico, el desarrollo humano, la formalización del empleo, la formalización de la salud, del seguro universal en materia de salud. Aquí lo hemos tenido a nivel concepto, ideas, quizás ideas en vías de tratar de alcanzarlo. Cuando se pone a la luz y se trasluce el concepto de seguridad humana y se escarba, inevitablemente encontramos esto. Inevitablemente encontramos que vamos a un mundo que por un lado presionamos hacia el camino de la seguridad humana como una de las vías para darle dignidad a las personas en su vida, en su desarrollo, en su crecimiento. Pero en la práctica nos encontramos con que estamos lejos de ese camino, sobre todo hablando de México. Y les decía hace un momento de cómo vivimos esto de la doble moral. Por un lado, somos víctimas y la seguridad humana es la que más es víctima, la que más sufre presión respecto de la globalización, que es otro de los grandes temas que hoy ponen aprietos esta visión universal de la seguridad humana. La globalización es exactamente, o podría ser exactamente lo contrario. Hoy el mundo global lo que está haciendo es que los campos, el desarrollo del campo prácticamente se esté quedando sin campesinos, que se está tecnificando, porque ahora se cultiva de otra manera. Porque los fertilizantes, la mano de obra, y prácticamente está empujando a que todo el sector rural de muchas ciudades, ahí están los estudios que lo acreditan, se están movilizando a las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas también está sucediendo lo mismo. Si esas personas quieren buscar empleo en las empresas, otra vez el ejemplo potosino, pues están encontrando empresas altamente tecnificadas. Esas personas, ¿dónde están hoy? El campo que no está tecnificado está quebrado, no solo en México, en América Latina. El campo que no está tecnificado está quebrado y apenas sirve para la supervivencia. Y son efectos de la globalización. Ahora, no quiere decir, mi posicionamiento no quiere decir que esté en contra de la globalización, no, es un fenómeno que ahí está, yo no tengo y ni puedo hacer nada. Ni lo critico, ni me peleo, ni soy globalifóbico, en lo absoluto. Lo traigo como materia de análisis. En la medida en que somos aldea global, hay grupos vulnerables que se vuelven víctimas de la globalización. Y un ejemplo es el campo, otro ejemplo es el sector productivo en la escala más básica. Y creo que hay una gran cantidad de ejemplos. Y entonces, la doble moral, por ejemplo, ligado con esto, ligado con la seguridad humana y ligado con el medio ambiente, que es otro de los pilares fundamentales de la seguridad humana, encontramos lo mismo. Campañas profundas, amplias, con modificaciones legales, en México al menos, para el no uso de las bolsas de plástico, ¿están de acuerdo? Y los popotes, porque nos contamina y porque es el mar y las tortuguitas pobrecitas y todo. Nomás en México está la planta más grande de producción de la materia prima que genera ese tipo de productos. Yo nunca he oído que haya un cambio legislativo para regular la producción. ¿Cuál es el efecto generalizado? Pues que se traslada la responsabilidad a las personas, nos la trasladan a nosotros, no más botellitas, no más popotitos, no más bolsitas. Pero realmente la DuPont está en Ciudad Madero, produce todo el polímero que se puedan imaginar. Hay dos plantas de DuPont, una en Francia y una en Ciudad Madero, Tampico, por ahí. Y ahí se produce todo el polímero que se produce todo esto y más. Doble moral, doble discurso. La seguridad humana la repartimos entre nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos a nuestro nivel en la academia y en la calle. El medio ambiente nos preocupa, sí, el calentamiento global, sí, a Trump no le preocupa, pero a todos los demás, los países, todo nos preocupa. Cuando vienen ejemplos de calle, bajitos si ustedes quieren, chiquititos, pero cuando vienen las contingencias ambientales en la Ciudad de México,
dejan de funcionar la mitad de los coches automáticamente. Mañana hay contingencia o hoy hay contingencia, dejamos de circular la mitad. No hay contingencia ambiental para la industria. Esa sigue. Es un viejo debate desde que nace la contingencia ambiental como medida de protección al medio ambiente. Es un viejo debate. ¿Por qué se distribuye la carga de la responsabilidad en los ciudadanos y no en todos los demás? Porque es muy caro, porque hay muchas presiones, porque volvemos al tema de globalización y volvemos al tema de a quién le importa. Lo distribuimos entre los ciudadanos. Y cuando alguien dice algo de esto, pues claro, uno está en contra del desarrollo, del progreso, del crecimiento. Esa es otra de las realidades. Al menos estos últimos 3 comentarios tienen que ver directamente con algunos de los pilares del concepto de seguridad humana: medio ambiente, desarrollo humano, desarrollo económico, y donde vivimos esta condición actual que no nos permite en verdad entrar al fondo. Entonces, como concepto, yo soy amante del concepto de la seguridad en términos generales. Soy idealista en el concepto de seguridad humana y soy especialista en el concepto de seguridad ciudadana. Y si me pongo a hablar de seguridad ciudadana, si ustedes ahora sí me lo permiten, con el permiso de la doctora, es que ahí es donde quizás tenemos el mayor número de problemas. Porque cuando trabajamos el concepto de seguridad humana frente a uno de los grandes detonadores que preocupan y que traen a la mesa el qué hacer, el qué debemos de hacer, tiene que ver con el miedo. ¿A qué me refiero con el miedo? El miedo tiene muchas vertientes de análisis, desde el psicosocial hasta el biológico. Es un sensor muy íntimo, muy individual, pero también se construye a partir de lo social. También el miedo es ¿a qué? ¿Dónde reside el miedo? El miedo reside en los riesgos, en lo que hay allá afuera y en lo que sentimos que hay allá afuera. El miedo tiene que ver también con una construcción a partir de muchos intereses. El miedo se construye, el miedo se propaga, el miedo se difunde. El miedo se va elaborando por dentro y cada quien tiene sus diferentes temores. Poné el ejemplo de Noruega y Finlandia, ellos tienen allá sus miedos. Nosotros los nuestros, los norteamericanos tienen los de ellos. Pero el miedo como tal, además, permea. Ahorita podemos recibir una llamada y decirnos que aquí hay un enjambre de abejas, ni siquiera una bomba. Y eso nos va a generar un tipo de miedo y un tipo de acciones frente al miedo. Cuando el miedo no se combate, lo que tenemos es exactamente la antítesis de la seguridad humana. Hoy muchos de los programas que deberían contener, que deberían de plantearse frente al ideal, al alto ideal de la seguridad humana, tendrían que tener de por miedo qué estamos combatiendo, cuáles son sus riesgos y cuáles son sus temores. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Aquí decía coloquialmente un amigo, si matan a alguien aquí en la Satélite, ¿hay alguien de aquí que sea la Satélite? ¿La colonia? Nadie. Bueno. Si hay alguien que matan y descuartizan, ahí en la Satélite no nos da miedo. Pero si aquí afuera roban un coche o un restaurante, nos llena de pánico, el miedo se construye. Y las medidas de atención al miedo no tienen que ver estrictamente con la seguridad personal. Es a partir de la construcción del miedo, como fenómeno, primero subjetivo, interno, íntimo, después como el fenómeno social que genera, el pánico, el pavor. Cuando los programas o las acciones o las políticas públicas puedan tener como eje de análisis qué está produciendo el miedo, podríamos tener un mejor resultado frente a todo ello, incluyendo los otros pilares de la seguridad humana.
Imagínense de qué tamaño es el temor de los inmigrantes que vienen de Honduras, Salvador, básicamente Guatemala, que no les importa cruzar México con los cárteles mexicanos, hoy con la Guardia Nacional Mexicana en la frontera sur, con la presión de Estados Unidos, con la posibilidad de ser víctimas de los polleros. ¿De qué tamaño son sus miedos en Centroamérica? ¿De qué tamaño? Porque hay otras migraciones, los egipcios, los hindúes, pero ellos vienen por otra razón. Pero los hondureños en sus caravanas, los salvadoreños en sus caravanas, vienen con motivaciones a partir de sus temores. ¿Cuáles son los miedos de ellos? La propia Mara Salvatrucha, la propia violencia, la seguridad personal, la seguridad familiar. ¿De qué tamaño es ese temor que sí los empuja? Es la decisión de las personas de mandar a los hijos solos. Vete tú solo, 7, 8 años, 9 años, llévate a tu hermano, a tu hermana y nos vemos en Estados Unidos. ¿De qué tamaño es el temor? Yo creo que no hay familias mexicanas que lo hagan ya. Incluso cuando hubo migración mexicana no era el temor, era la falta de oportunidades, la falta de empleo. En Centroamérica lo que mueve es el miedo. Y la mayoría está buscando huir de lo que está sucediendo con las maras, sobre todo en Honduras y en El Salvador, que están las maras más grandes. ¿Y qué pasa con el miedo? También se manipula. O sea, el miedo también es una herramienta de control social, de dominación, que permite hacer una gran cantidad de cosas. El miedo sirve también como herramienta política, social, cultural. Y esta herramienta, desde luego, es utilizada y es manipulable en el sentido que ustedes quieran. Uno de sus destinos de la manipulación puede ser el propio carácter económico. Ejemplos potosinos. Hoy es más fácil comprar una casa rodeada de bardas, de murallas. Hay muchas, ¿no? En Estados Unidos hay casi 80 millones de estadounidenses que viven en fraccionamientos cerrados. En San Luis Potosí el porcentaje también es alto. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿para qué eran las murallas en la época medieval? Para protegerse del enemigo. Los de afuera son los enemigos y los amigos somos los de adentro. Hoy cuando queremos entrar a un fraccionamiento, también nos piden nuestra identificación porque eres un desconocido. No eres un enemigo, eres un desconocido. Y eres un desconocido y quieres entrar a mi espacio privado. Y entonces esa casa sin murallas tiene un costo. Y esa casa con bardas, sus fracciones tienen otro costo. Y entonces, sociológicamente estamos separando los unos de los otros, porque aquí estamos, o pretendemos estar seguros. Hay un motivador de la economía inmobiliaria en boga que se llama miedo frente a seguridad. Pero, y si ustedes ven, yo anoche los estuve revisando, nomás no doy nombres para no hacer promoción, pero además te agrego la cámara, el vigilante de seguridad, el protocolo de seguridad para que ingreses y salgas sin riesgos. El miedo se vuelve un detonador de una ala de la economía. Y así podría tener más ejemplos. Los vehículos. El incremento de ventas de vehículos blindados en México creció más del 300% en los últimos 10 años. Alguien nos dijo, es que el vehículo blindado es súper seguro, no te van a matar, no te van a... No es cierto, pero eso es lo que nos dijeron. Vende. El miedo. El miedo. Usted vende un miedo. Y ahora, y ayer alguien me preguntaba, oye, ¿cuánto cuesta una escolta? ¿Para qué quiere alguien una escolta? Bueno, pues porque ahora están de moda los escoltas, ¿no? Los bodyguards, guapos, altos, vigorosos, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que hay ahorita un ala de que a los niños hay que llevarlos a la escuela porque se los están robando. Tiene como un año eso, más o menos. ¿Y a dónde dónde los están robando? En las escuelas públicas, niñas de 14 a 15 años, dan todo un perfil. Y entonces escoltas. ¿Por qué escoltas? Porque hay policías desempleados. Tienen más o menos 2 años que los policías están quedando en el desempleo. ¿Y qué saben hacer los ex policías? Usar armas, más o menos conocen a la delincuencia, conocen el sistema policial, y si son buenos, pueden ser escoltas.
Si son malos, pueden ser delincuentes. Fíjense qué interesante el tema del miedo. No lo estudio yo. Bauman es uno de los que traen la corriente más importante del tema del miedo. Recomiendo mucho Miedo líquido, Vida líquida, los dos libros de Bauman. Lo explica con un detalle impresionante. Parece que está escribiendo sobre México, ¿no? Y es polaco. Y parece que está escribiendo sobre San Luis Potosí puntualmente. Y los ejemplos caen perfectamente. Entonces, la connotación de miedo, si los que diseñamos política pública pudiéramos poner en el centro a la persona, claro, pero con una de sus más grandes vulnerabilidades, que es el elemento subjetivo del miedo, podemos diseñar diferente política pública. Totalmente diferente. Ahora, ¿contra qué se está peleando? Pues contra los grandes poderes económicos. Yo no me imagino, yo no sé, hay varios fraccionamientos, incluso un fraccionamiento pegado al otro, los dos pudiendo tener una barda, cada uno tiene su barda porque es más caro, y cada uno tiene su vigilante y cada uno tiene sus cámaras. Y yo digo, ¿y dónde están conectadas sus cámaras? Pues a ellos mismos, no importa, nosotros creemos cámara igual a seguridad, falso. Vigilante igual a seguridad, más falso todavía. Barda igual a falso. Pero son los incentivos que recibimos para sentirnos aparentemente seguros. No sé si habían oído hablar de esto. Y el miedo, entonces, la parte más perversa del miedo es cuando se construye intencionalmente. Cuando te quiero infundir miedo porque luego quiero explotar económicamente el miedo, lo subo o lo bajo, lo gradúo, lo modulo y te genero esa condición. Uno de los grandes ejemplos nacionales es Michoacán. Michoacán no era, pues es un estado precioso, tiene todo, todo tiene. Turismo, playa, puerto, pesca, aguacate, familia michoacana, templarios, o sea, tiene todo. Tiene todo. Autodefensas. ¿Por qué nacen los autodefensas? Por el miedo a los templarios. ¿Y quiénes son hoy el crimen organizado de Michoacán? Los autodefensas. Y hay otros autodefensas. Y entonces estamos en ese círculo. ¿Qué falta ahí? Falta el Estado, claro. Falta el Estado. Falta el Estado pero y dicho muy objetivamente, a veces el Estado le gusta provocar ese temor. Porque hoy, y creo que aquí sí hay politólogos, además de muchos varios, además hoy, al menos en México desde hace 20 años, al menos en la campaña de Zedillo a Fox, la inseguridad se volvió bandera política. Entonces a mí me interesa, fíjense, a mí me interesa, para poder hacer una buena campaña política, que siga la inseguridad. Muchos incluso que hoy apuestan a que la Guardia Nacional no funciona tal, qué bueno, porque entonces el presidente decaerá en su percepción y en las elecciones del 21 podrán ser bandera política el aumento de homicidios dolosos, el aumento del secuestro, la falta de política pública sobre seguridad. Se vuelve un incentivo político. Hay gobiernos que lo dejan. Yo me lo he preguntado, yo he sido parte del gobierno 20 años, 25 años. Y uno se pregunta, ¿por qué no pasa? ¿Por qué sí pasa? ¿Por qué tal medida podría contener, controlar? Se quedan cosas, porque se vuelve el miedo una extraordinaria herramienta de la política electoral, Y hoy se vuelve también otra de las vertientes que hay que estudiar, o sea, hasta dónde es moral o ético, el que esto tenga que suceder así, hasta dónde construye el miedo. ¿Qué otra gente construye el miedo y lo manipula? Y no sé si haya presentes, pero perdónenme, discúlpenme. Los medios de comunicación. ¿Quién hacen los medios de comunicación? ¿Tienen un interés? Sí o no, lo pueden tener. ¿Quién construye la opinión pública? No, la construyen, fíjense, la construyen los jefes de redacción, los directores editoriales. Bueno, y mi maestro Efraín Álvarez le conoce re bien el tema. Pero ahí se construye porque ahí se filtra. Ahí se modula, ahí se gradúa. Entonces la opinión pública no es solo lo que todo el mundo dice en los medios y uno sale y declara tal. No, hay medios que dicen, ¿qué dijo?
Esa es la línea editorial, se construye la línea editorial. ¿Y saben quién lo supo en México hace unos años? El crimen organizado. Y por eso el crimen organizado atenta contra los medios de comunicación. El crimen organizado llegó a secuestrar líneas editoriales completititas. O intervino la de Milenio, sobre todo el Milenio Tampico, no Milenio México, Milenio que tiene filial en Tamaulipas, o El Siglo de Torreón, donde la línea editorial la marcaba el crimen organizado. ¿Cómo funciona el crimen organizado a partir del miedo? ¿Por qué descuartizan? ¿Por qué desollan? ¿Por qué torturan? ¿Por qué producen miedo? Esa guerra es contra ellos. O sea, a nosotros nos produce un pavor enorme, pero el conflicto del miedo es entre ellos. Yo te corto la cabeza para que tú tengas miedo de mí. Otra vez el miedo. Cuando ellos descubren que la línea editorial jala, ¿qué es lo que ellos buscaban? Pues que sus notas de descuartizados y de descabezados, etcétera, no fuera noticia, no les importaba. Ahorita les platico por qué. Importaba que fuera para el otro grupo, para la competencia, pero no para la sociedad. ¿Por qué no para la sociedad? Pues porque cuando la sociedad se alarma, lo que genera es que atraiga a la autoridad, obligadamente. Llega a la autoridad y atiende, aunque sea obligadamente. Entonces, por eso controlan. A ver, yo hago mi generación de miedo, de temor, lo produzco, lo infundo, pero no quiero que llegue más a lo social. Cuando quiero que llegue a lo social, lo hago diferente. Mato 14 policías o 15, los dejo en un lugar público. En Veracruz dejaron 26 cuerpos enfrente del centro de convenciones. Y en Michoacán a 14 federales en la autopista principal. Ahí yo sí quiero que se sepa en todo el mundo que tengo estos alcances, que genero este nivel de terror y que no quiero que vengan a Michoacán. Miedo. Es el miedo. Y insisto, y podría estar platicándoles más sobre el tema, a mí me apasiona. Porque si hay algo que creo que nosotros sí podíamos controlar a partir de la lectura de cosas, es hasta dónde el miedo es real o es irreal, es artificial o es en serio. A partir de qué elementos uno dice, ese temor, ese miedo, ese pánico, no me lo están construyendo. ¿Es o no es? Por ejemplo, esto que les cuento del crimen organizado. No crean que ellos siempre, el crimen organizado quiere mostrar sus cartas del miedo. No, no, algunos, a la población no, a sus adversarios. Salvo que quiera dominio de territorio. Y entonces genera miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Permea. El miedo es como la humedad. Si ustedes ahorita sienten miedo, yo siento miedo, no sé por qué. Pero si ustedes me cuentan, es que ayer apareció, dijeron, hay un WhatsApp, hay un correo electrónico, hay unas imágenes de una persona fuera del colegio de San Luis y ya llegamos aquí. Y quizás en el fondo no hay absolutamente nada. ¿Dónde están graduados los miedos? Primero en uno mismo, segundo en nuestra familia. ¿De nuestra familia en quién? En nuestros hijos. Los que no tienen hijos, ¿en quién? En sus padres, más que en sus hermanos. Y entonces el miedo también va alojando destinatarios. ¿A quién va? Al papá, al hijo, a la hermana, a la mamá, que es la más vulnerable, frente a los hijos, claro. Frente al marido no creo, pero algo habrá, algo habrá. Y también eso se va graduando. ¿A qué le tenemos miedo? Fuera del crimen organizado, la seguridad pública. Vámonos a otros temas más suavecitos. No sé cuánto tiempo tengo. Le voy a decir uno más moderno. Y lo voy a decir con mucho respeto para mí mismo. A engordar, por ejemplo. Porque nos han venido un modelo cultural de que lo flaquito, lo estilizado es lo mejor. Entonces yo estoy en contra de esa opinión, ¿verdad? Yo voy más por la política de seguridad alimentaria. Estamos comiendo bien. Pero eso se manipula también. Eso se construye. Vamos construyendo un modelo de persona que además de delgada, guapa, bien parecida, segura de sí misma, no tiene miedo, y construimos ese modelo. ¿Y es lo mejor? Pues en el prototipo del mexicano no somos así,
ahora que estamos buscando, perdón que me meta el tema, pero me vale, que están buscando gentes para la Gendarmería Nacional, el indicador, antes era el control de confianza, ahora ya no, el indicador 1 es el IMC, el índice de masa corporal. Dije, ¿y dónde está lo intelectual en el índice de masa? ¿No? Pero si nos vamos a reclutar a Oaxaca, a Chiapas, a Tabasco, pues no somos así. Si nos vamos a reclutar a Sonora, a Chihuahua, quizás demos el perfil 1.75 con el índice de masa corporal tal. Imagínense la política pública que viene de ahí, es la Guardia Nacional. No, los oaxaqueños, los amigos oaxaqueños, y son extraordinarios hombres en materia de disciplina, de orden, de respeto. O sea, son extraordinarios soldados y policías. Nomás no dan el 1.75, difícilmente dan el 1.65. Pero construimos un prototipo. Entonces a él, otra vez me regreso al tema original, en materia de seguridad humana, ¿dónde nos dejamos a los oaxaqueños? Y esa es la realidad. Creamos un prototipo, nos colgamos de él, lo construimos, lo manipulamos, y ahora ser gordo es pecado. Ser gordo es pecado. Bueno, pecado no, ni delito. Pues bueno, parte de otras de las connotaciones que me puse a leer y a estudiar para poderlas compartir aquí, aparte del tema de la globalización, que va marchando a la par quizás del concepto de seguridad humana, pues está dejando muchos atropellados y muchos heridos en el camino, muchos heridos, mucha gente. El tema medioambiental que también está dejando. En mi materia, por ejemplo, yo siempre expreso esa doble moral, por ejemplo, en el tema de la seguridad transnacional. Es decir, Estados Unidos, Europa, sobre todo Inglaterra y Francia, tienen una serie de postulados muy puntuales sobre la seguridad transnacional, lavado de dinero, tráficos. Dentro de los tráficos, personas, órganos, drogas, armas, etcétera. Hoy datos, se trafican con datos. Y atrás de eso, como hay el alma de esto, el lavado de dinero. Y dentro del lavado de dinero, imagínense ustedes todo lo que se pervierte alrededor del lavado de dinero. Ustedes saben muy bien cuáles son los paraísos para el lavado de dinero. No sé si recuerdan alguno al menos. ¿Las Caimanes les suena? ¿Perdón? Kuwait para los países árabes. Para los asiáticos, Hong Kong, que era colonia inglesa y ahora es China. Para Europa, el Peñón de Gibraltar, que es inglés, pecadito a España. Las Caimán, territorio americano. O sea, las Caimán son territorio americano. Y obviamente los que lavan dinero en las Caimán. Entonces, doble moral. Otra vez el tema del contraste. ¿Dónde estamos? Y así podría seguir con el tema del lavado. El lavado tiene Panamá. En Panamá se lava, pero es prácticamente, Panamá es Panamá, pero es prácticamente una extensión del territorio americano. O sea, todas las empresas, todo lo que sucede ahí es norteamericano. Pero lo más significativo es Hong Kong, es el Peñón de Gibraltar y es Caimán. Y entonces acá nos desgarramos con el lavado de dinero en México, ¿no? El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló, así han de estar los refrigeradores, ya congeló no sé cuántas cuentas, cuando la mayoría de esas personas sus cuentas están en Estados Unidos o en las Caimán. Hace poco salió un listado de todos los que tienen cuentas en las Caimán. Y ahí está. ¿Legal o es ilegal? No lo sé. A lo mejor es antiético. En algunos países es legal. En las Caimán lo que tiene es que su legislación lo permite. Por eso lo hacen. En Hong Kong también. Por eso los conflictos sociales en Hong Kong hace 2 o 3 semanas. Por el cambio de legislación. Porque lo que trae el lavado de dinero consigo es precisamente una libertad en el ejercicio de los recursos sin límites. ¿Qué protege todo esto? Pues hay otro gran concepto que un día platicaremos de él que se llama el secreto. Los secretos.
los psicoanalistas lo traen de moda, pero son los secretos, el secreto bancario, el secreto profesional, el secreto de confesión, los secretos. Están protegidos los secretos básicamente. En México están protegidos los secretos, pues todavía, el bancario empieza ya a abrirse, entiendo yo. Ya al ratito ya vamos a poder chismear sobre el secreto bancario en México. Pero por lo pronto hay como un tabú todavía sobre los secretos. Frente a esas dobles posiciones, ya puse 4 o 5 ejemplos, entonces, ¿dónde nos situamos frente a la seguridad humana? Y es que yo me vuelvo muy crítico, porque yo quisiera decir, es que en verdad hay una presión fuerte de la Organización de Naciones Unidas, los Estados miembros, donde todos estamos colaborando, donde todos estamos en una inercia, en un solo canal, donde todos vamos en una sola dinámica, donde se ha fijado directivas, acuerdos internacionales o acuerdos o convenios, y vamos en esa, y sí están, pero hay un mundo que está presionado más por otros intereses. Y eso retrasa, realmente no es que no estemos convencidos de la seguridad humana como concepto superior, mayor, más bien hay otros intereses, ya puse muchos ejemplos, de dónde está presionada y dónde no vamos a avanzar. Y dónde podemos tener políticas públicas extraordinarias, pero en otros lados no las vamos a tener o no son realizables, son difícilmente realizables. Si habláramos del medio ambiente, los intereses son inimaginables. Bueno, se me olvidaba uno que traigo en mente, es el tráfico de medicinas, la falsificación de medicinas, el tráfico de medicamento, el monopolio de las patentes. O sea, hoy hay patentes que curan la mayoría de los cánceres, pero no son libres. Y hay patentes que ahí están. Entonces, cuando hablamos de seguridad humana, seguridad relacionada con la salud, patentes, monopolio, intereses comerciales. Nos ponemos en predicamento. Nos ponemos en un predicamento muy grande. Y bueno, pues no, o sea, no se trataba de ponernos tristes, sino de traer a cuenta lo que está sucediendo. Desde mi óptica, finalmente yo soy un analista de las políticas públicas y del acontecer trato de verlo desde afuera. Cuando me meto a estudiar seguridad humana, lo que estoy encontrando es que tenemos un mundo dividido en dos, de los intereses que no necesitan la seguridad humana y el de los ciudadanos que queremos la seguridad humana como valor superior.